Bienvenidos, buenas tardes. Qué bueno que decidimos estar en la casa de nuestro Dios. La casa de oración Victoria en Cristo. Les doy la bienvenida, así como a todos los que nos verán a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Preparémonos para disfrutar de este precioso manjar que yo creo que va a ser de bendición para tu vida. Las armas de nuestra milicia. ¡Wow! ¿Te dice algo? Ese título, las armas de nuestra milicia. Yo creo que si tú pones mucha atención, vas a entender muchas cosas y vas a poder fortalecerte tomando la armadura de Dios para que los ataques de nuestro enemigo puedan ser repelidos. Las armas de nuestra milicia. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Trajiste tu Biblia, me imagino. Y si no la trajiste, ahí en la pantalla va a aparecer los pasajes de la Escritura que estemos citando. Pero ahorita vamos a buscar en nuestra Biblia. Yo creo que ya lo sabes cuál es ese pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Cuando lo tengas, honremos al Señor poniéndonos sobre nuestros pies, por favor. Y vamos a darle lectura. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Y dice la Escritura de esta manera: Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Señor, este pasaje debiéramos conocerlos todos tus hijos, porque es verdad, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, tú que estás con nosotros y que nos has enseñado cómo defendernos de los ataques de nuestro enemigo, permítenos ser diestros en usar la espada del Espíritu, que es tu palabra, porque es la única arma ofensiva que nosotros tenemos, como tú lo hiciste, Señor, con aquellos ataques que tuviste cuando saliste, Señor, de aquel momento donde tú ayunaste durante 40 días y 40 noches. El enemigo sabía que estabas débil, pero estabas más fortalecido que nunca a través del ayuno y la oración que tú, Señor, tuviste en ese tiempo. Enséñanos a hacer lo mismo también a nosotros, Señor, a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas, Señor, a ser como tú, Señor. Quita de nosotros todas esas barreras de flojera, de ignorancia, de incredulidad, para que nosotros podamos caminar contigo de la mano. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que me has dado y que has puesto en mi corazón. Ahora permíteme que yo pueda, Señor, hablarla con ese denuedo y pueda sembrarla en el corazón de mis hermanos. Dame esa gracia, Padre, no yo, sino tu Espíritu Santo a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Las armas de nuestra milicia. Quiero decirte, ¿tú te dices ser cristiano? Bueno, entonces los cristianos somos soldados en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. ¿Me escuchaste? Los cristianos somos soldados
que estamos enrolados en las primeras filas de la batalla contra el reino de las tinieblas. Recuérdalo. No hay excepciones. Nosotros peleamos por la verdad de las Escrituras, por el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero por la salvación de aquellas personas que se encuentran atrapadas en su pecado. El apóstol Pablo definió esta guerra, esta batalla, en Efesios 6:12, ponlo por favor. Y definió esta batalla diciendo primero que no tenemos lucha entre nosotros, sino ¿contra quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la razón de todo. Por eso yo creo que cuando Jesús recibió esas ofensas, Él sabía de dónde venían. No venían de aquellas personas, sino de lo que había en esas personas. Por eso Él sabía y dijo, fue capaz de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando esa palabra lo dijo, Él sabía de quiénes venían, que esos hombres estaban siendo utilizados por el enemigo. Y eso es lo que debemos entender todos nosotros. Él ya nos perdonó en aquella cruz. Y sabes, estos enemigos, estos poderes demoníacos están detrás de nuestra conducta, de nuestra ignorancia, de nuestra incredulidad. Porque no queremos esforzarnos por leer las Escrituras que nos pueden hacer libres. Porque no queremos tener una relación con Él, con el que todo lo puede. Entonces, estos espíritus demoníacos hacen de las suyas, atrapando nuestras mentes, confundiéndonos, poniendo pensamientos que son contrarios a las Escrituras. Y eso es lo que tú y yo tenemos que erradicar de nuestras mentes, de nuestros corazones. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestras mentes. Por eso tú debes saturar tu mente con la palabra de Dios. Es la única arma que tenemos. Lo dijo el apóstol Pablo. La espada del Espíritu es la arma ofensiva que usa el cristiano, la palabra de Dios que hizo Jesús. Si es cierto que eres el Hijo de Dios, hazte que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta Jesús? Citando las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva al pináculo más alto del templo y le dice, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te detengan, para que no tropiece tu pie. Pero también ¿qué les dice? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, amados, tenemos que entender, estudiar la Biblia para nosotros no es una opción. Debe ser una necesidad, creyendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Tú tienes que decidirte empezar a leer la Biblia. Los cristianos luchamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, te lo anticipo, nunca podremos tener éxito en la guerra espiritual con armas de la carne. ¿Sí me estás escuchando? Si tú quieres ser vencedor, vencedora en la guerra espiritual, las armas de la carne no sirven para nada. Las armas de Pablo no eran producto del ingenio humano.
No eran ideas ni métodos humanos. Mira, la razón, la sabiduría, los planes, las habilidades, las estrategias, las organizaciones, los rituales y aún, déjame decirte, la psicología. Son cosas tan humanas, no sirven de nada. Son impotentes, son ineficientes para pelear contra las fuerzas del reino de las tinieblas. No sirven para nada. Esto que te estoy hablando puede ser el más sabio, no sirve de nada si no tienes una relación con Dios. No, estas cosas no pueden rescatar a una persona de su pecado, de la potestad de las tinieblas. No puede esto. Son armas de la carne, impotentes, ineficientes. No pueden ni siquiera transformar a una vida, a una persona en su vida a la imagen de Cristo. No pueden. ¿Por qué? Porque estas son armas totalmente ineficientes de la carne. Solo las armas poderosas en Dios. Queremos tener éxito en la guerra espiritual. Entonces necesitamos las armas del arsenal celestial. Lo dice el apóstol Pablo. Aquí en su carta segunda a los Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 4, él lo dice: las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. ¿Escuchaste lo que dice? Hoy te está hablando nuestro Dios a tu vida. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Ahí está. Esta es la razón por la que tú tienes que conocer la Escritura. Si no conoces la Escritura, ¿cómo quieres luchar contra estas fuerzas del mal? Tenemos que conocer la Escritura todos nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla en este pasaje de fortalezas, no se está refiriendo a demonios, sino a las ideas y pensamientos que hombres y demonios han puesto en nuestra mente. Queremos nosotros tener éxito en la guerra espiritual, te decía. Entonces, luchemos con las armas poderosas de nuestro Dios. Solamente esas armas nos darán siempre la victoria contra las fortalezas de nuestro enemigo. Te decía, cuando tú escuchas esta palabra fortaleza, ¿a qué te lleva tu mente? La imaginación, a un lugar impenetrable, a una fortificación formidable. O tú que eres estudioso de la Biblia, a lo mejor te lleva al capítulo 6 del libro de Josué. ¿Quién derribó aquellas murallas de Jericó? No fueron aquellas marchas que hicieron los israelitas. Fue nuestro Dios el que derribó esas murallas. ¿Te acuerdas en el capítulo 2 del libro de Josué? Habla que cuando entraron a la tierra prometida, después de su transitar, llegaron a los linderos de Jericó. Entonces Josué envía a 2 mensajeros a reconocer la tierra, a espiar, a darse cuenta cómo estaba aquel pueblo de Jericó. Llegan estas 2 personas y se hospedan con Rahab. Ya llama la ramera la Biblia. Pero al conocer el rey de Jericó que estaban 2 espías de Israel y ellos sabían ya lo que habían hecho, que nuestro Dios había hecho pasar por el Mar Rojo sin mojarse a Israel, lo que había hecho a los amorreos,
los habían destruido y ahora estaban ahí. Yo creo que empezaron a temblar, aunque no lo dice la Biblia. Pero en ese momento, cuando llegan aquellos mensajeros del rey a buscar a estas dos personas, Rahab ya los había escondido en su casa. Y en ese momento, cuando les preguntan, pues ya se fueron, búsquenlos por ahí, pero ya se fueron. Pero a no hacerlo tan larga, dice que cuando salieron, es decir, cuando ya se fueron estos mensajeros del rey, les dice: sabemos que todas las maravillas que ha hecho con ustedes nuestro Dios, y sabemos que esta tierra es para ustedes porque Dios la prometió para ustedes. Entonces ustedes hagan misericordia conmigo y con la casa de mi padre, como yo la he hecho con ustedes. ¿Por qué te comento esto? Porque si tú te fijas, ponme 2:15 de Josué, por favor. Lo que dice este pasaje del capítulo 2 y el verso 15. Para darnos cuenta, para imaginarnos cómo serían esas murallas. Entonces dice, ella los hizo descender. ¿Quién? Rahab. Con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, en la muralla, y ella vivía en el muro. Las casas de aquellos habitantes de Jericó estaban en la muralla. ¿De qué tamaño sería la muralla? Si me preguntas, yo te voy a decir que no lo sé. Lo que sí sé decirte es que han dicho, nada más te lo quiero comentar, que sobre la muralla se podría haber construido una autopista. Entonces, para derribar una muralla de esa manera, ¿quién lo podría hacer? Únicamente nuestro Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en este pasaje que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo, estamos hablando en lo espiritual, pero haz de cuenta que esas son las fortalezas que tenemos que destruir en la mente de las personas. Las armas de la carne nunca podrán atacar con éxito las fortalezas de una persona atrapada en su pecado. Nunca. Nunca lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque estamos luchando en lo espiritual. Y esa es la razón. Estas fortalezas, si tú te fijaste, porque somos estudiosos, dice en el verso 5 del capítulo 10 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo los llamó argumentos. Los llamó argumentos. Es decir, toda palabra, es decir, que se refiera a cualquier pensamiento, opinión, razonamiento, punto de vista. Hablamos de psicología, de teorías, de perspectivas, de religiones, sean humanas o satánicas. A eso se refiere todo esto. Las fortalezas de las cuales aquí habla el apóstol Pablo no se refiere a demonios, insisto. Son ideas y pensamientos. Entonces, si hoy sabemos que las fortalezas de las que habla el apóstol Pablo no son demonios, entonces hoy sabemos que nuestra batalla es contra las ideas y pensamientos falsos que hombres y demonios propagan para que el mundo las crea. Las mentiras de Satanás. Entonces, debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque estas fortalezas se refiere a eso, a las ideas, a los pensamientos que siembra nuestro enemigo en nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas se encuentran hoy atrapadas, encerradas en estas fortalezas de ideas y pensamientos que finalmente pueden convertirse en prisiones para ellos?
en sus tumbas, quizás finalmente, a menos que conozcan la verdad que les pueda hacer libres. A menos que conozcan la verdad que pueda hacerles libres. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia, que es la verdad. La verdad corrige las mentiras. ¿Quién es la verdad? Jesús lo dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. El apóstol Pablo también en su carta segunda a los Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 5, también llamó a estas fortalezas como todo altivez. Es decir, él estaba hablando a cualquier pensamiento no bíblico que se puede exaltar como la verdad, pero que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando con todo esto. Debemos entenderlo. La guerra no es contra demonios. La guerra es por la mente de las personas. La batalla es por la mente de las personas. Donde nosotros podamos pelear esa batalla en las rodillas, derribando esas fortalezas de ideas y pensamientos falsos que el apóstol Pablo en su carta primera a los Corintios 3:20 llamó vanos pensamientos, antibíblicos, que se oponen a las Escrituras. Ideas falsas, pensamientos falsos. Y eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros. Cuando tú permaneces estudiando la Biblia, difícilmente puedes caer en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Él prometió luchar nuestras batallas. Y debemos entenderlo cada uno de nosotros. El objetivo de nuestra guerra es cambiar las mentes de las personas, cambiar su manera de pensar, derribando los argumentos y toda altivez que tengan las personas, liberándolos de su cautividad, de los pensamientos que les confunden, que les condenan, pero llevándolos a que sean cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso tú y yo debemos estudiar cada día y en todo momento las Escrituras. Tenemos que hacerlo. Hay que estudiar las Escrituras. Esa es la razón de que nosotros permanezcamos estudiando la Biblia como Jesús nos anima en todo momento. Solo una arma es adecuada para destruir las fortalezas del diablo en aquella persona que se encuentra presa en ese pecado. La verdad. Solo la verdad corrige las mentiras. Por eso Jesús lo dice y nos anima a través de Juan 8, 31 y 32. Tú lo puedes notar y te lo cité hace un momento. Permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Tú puedes decir, yo no, como aquellos fariseos, yo no soy esclavo de nadie. ¿Cómo puedes decirme que yo soy libre? Si tienes pecado, eres esclavo, esclava del pecado. Y tú sola nunca vas a poder salir. Necesitas la ayuda mínimo del Señor. Tienes que ir con el Señor o ir con algún hermano
fortalecido en la fe que te pueda ayudar. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Te decía, la única arma del cristiano es la espada del Espíritu, la única arma ofensiva en la armadura del cristiano. Efesios 6:17 lo dice. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que tendremos que ser diestros en usarla para poder también nosotros defendernos de los ataques de nuestro enemigo. Quiero decirte una cosa. La guerra espiritual es una lucha en la mente. La guerra espiritual es una lucha en la mente. ¿Por qué una lucha en la mente? Porque ocurre ahí y ataca las fortalezas del orgullo que las personas han establecido en contra de la verdad. Y solo los cristianos, óyeme bien, solo los cristianos, los hijos de Dios, podremos destruir las fortalezas de nuestro enemigo, utilizando la verdad de Dios para libertar aquellas mentes cautivas por el diablo, llevándolas sujetas, obviamente, a la obediencia de Cristo. Por eso te decía hace un momento, tú y yo somos soldados de Cristo, enrolados en las primeras filas de la batalla. Peleamos por la verdad de las Escrituras, por el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por la salvación de aquella persona que se encuentra atrapada en su pecado. Tienes que hacerlo. Los cristianos rescatamos a los pecadores arrebatándolos del fuego, de la potestad de las tinieblas. ¿Qué dice Mateo 18:18? Estemos atentos. ¿Qué dice Mateo 18:18? De cierto os digo, todo lo que ates en la tierra, ¿estás escuchando? Jesús está hablando a tu vida. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! Nos está dando una razón y una arma poderosa, nuestro Dios. Pero ¿qué dice Mateo 10:1? Atención. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué dice Lucas 9:1? Algo similar. Lucas 9:1. ¿Qué dice? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿a quiénes reunió? ¿A quiénes ha llamado? A sus discípulos. Debemos entenderlo. Mateo dijo ya, habiendo llamado, y aquí habiendo reunido, les dio poder. ¿A quiénes? A sus discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero quiero también que vayamos a Marcos capítulo 3. Parece que está en el 13, 14 y 15. A ver, vamos a ver. Marcos capítulo 3, versos 13. Ahí está. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Escuchaste el llamado de nuestro Dios para tu vida? Porque Él te está llamando.
Y después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué los estableció? ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los reunió? Para que estuviesen con él. ¿A qué horas estamos con él? Cuando tú abres tu Biblia, empiezas a estar con él para platicar con él, y muchas cosas tiene que decirte, porque cuando estás leyendo la Biblia te está hablando y te está diciendo las cosas. ¿A qué horas estamos con él? Mateo 6:6 dice: entonces ve y cierra la puerta y ahí platiquemos juntos. En ese momento, cuando tú te vas a orar, estás reunido con él. Por eso dice, y los estableció, los llamó, los reunió para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. ¿Y qué dice el 15? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Lucas 14, 26, 27 y 33. ¿Quién es un discípulo? ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes reunió? ¿Quiénes querían estar con él? Así, ¿quiénes estaban con él? Bueno, aquí está. Lucas 14, 26 y 27 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el 27? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el 33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque aquel que voltea hacia atrás no es digno para tomar el arado. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes reunió? Para que estuviesen con él a sus discípulos. Ahora vamos a escudriñar también Hechos 19, del 13 al 15. Vamos a entender. Dice Hechos 19, del 13 al 15. El 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar a Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice el 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Porque eran 7 hijos. Y así les fue a esos 7 hijos. Un solo demonio los echó a correr, hiriéndoles, lastimándoles. Por eso te decía hace un momento, Mateo 18, 18. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En ti hay la autoridad de un discípulo para que tú puedas enfrentar el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo utilizando al apóstol Pablo, con esa sabiduría que hay en nuestro Dios, le dijo porque que escribiera este legado que nos ha dado. Pues aunque nosotros andamos en la carne, porque vivimos en un cuerpo de carne,
irredento, pecaminoso, que nos hace hacer cosas que no deseamos. Porque aunque vivimos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los cristianos, con esa autoridad que nos ha dado nuestro Dios, que viene de lo alto, podemos atar y desatar. Entonces, cuando tú doblas tus rodillas con la autoridad que nos da nuestro Dios, tú tienes ese privilegio de ese poder, si es que de verdad eres un discípulo del Señor. Si no eres un discípulo del Señor, yo te animo a que no lo hagas. Esa es la insistencia por la cual yo te animo a que escudriñes las Escrituras. Tú notaste que no tienen nombre estos pasajes que acabamos de estudiar. Ponle tu nombre a esos pasajes. Ponle tu nombre. ¿Cómo le vas a poner tu nombre? Al tener la relación con Dios, estudiando, orando, al quizás recargar tu cabeza como lo hizo aquel discípulo amado de Jesús. Y yo creo que sabes de quién estoy hablando, del apóstol Juan. Entonces, recordemos, debemos fortalecernos en el amor de Dios y en el poder de su fuerza, porque no luchamos entre nosotros, sino contra las fuerzas del mal, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Conociendo esta escritura, debe animarte a tomarte de la mano de Cristo. Él quiere usarte, porque mira, no debe ser desconocido para ti. ¿Cuántos cristianos? Vamos a hablar aquí del puro pueblito, de la pura ciudad del Valle de Santiago. ¿Cuántos cristianos, verdaderos cristianos puede haber? El mundo está perdido. Tus seres amados están perdidos. ¿Por qué no empezar nosotros a luchar por nuestros seres amados que no quieren nada saber de esto? Dice 1 Corintios 1:18 que la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. Tenemos que entenderlo. ¿Qué es más importante? Ahí está, mira. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuántos están perdidos allá? Pero para los que se salvan, es el poder de Dios. Y 4:20 de esa misma carta, porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Esa es la razón por la que tú tienes que estudiar la Biblia. No te dé flojera. No te dé flojera. Estudia la Biblia. Tenemos que
llenarnos, saturarnos, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:16. Satura tu mente con la palabra de Dios, satura tu mente. Ahí está, mira. La palabra de Cristo habita en abundancia en cada uno de nosotros. Te dará la sabiduría para caminar aquí en la tierra. Te dará la dirección. Tienes que hacerlo. Satura tu mente con la palabra de Dios. Entiéndelo. Luchamos contra las fuerzas de las tinieblas que son malvadas, que te van a destruir si tú no tienes la relación con Cristo. Le decía a la iglesia, y algunos de mis hermanos fueron testigos. Ayer hizo 8 días vino una muchacha, y quiero que lo sepas, totalmente ida de su mente, y pueden corroborarlo con mis hermanos que estuvieron aquí, que no se podía sostener, la traían caminando entre su mamá y su hermana. Si la soltaban se caía, porque vi, cuando yo le hablaba, ¿quién eres tú? Ella no sabía decir. Entonces, en mi pensamiento le dije, Señor, ¿cómo debo orar por ella? Y le hablé a su espíritu, porque el espíritu del hombre no puede ser cautivo. Y le dije, le ordené a su espíritu, toma control de tu mente. Te lo mando en el nombre de Jesús. Toma control de tu mente. Y en ese momento ella empezó a reaccionar. Empezó a volver en sí. Y cuando ella estuvo y acuerda, la llevé en la oración de fe. Y cuando se fue de aquí, lo único que le faltaba era alimentarse. Hoy no sé cómo esté. Les dijimos y les dimos una Biblia, que tenían que leer la Biblia. Pero esa es la razón por la cual tenemos que nosotros estar atentos con la relación con Dios, estudiando la Biblia. Porque si no, la batalla que tú puedas tener seguramente será una derrota, pero con Dios siempre tendremos la victoria. Ponte de pie. Ponte de pie. Tú sabes más que nada, porque yo no lo sé, cuál es tu relación con Dios. Yo no sé cómo leas la Biblia, cuando les he preguntado, no, pues allá de vez en cuando, cada vez que me acuerdo. No, tú y yo debemos tener la palabra de Dios en la boca. En abundancia, dice la Escritura. Debes de leerla, debes conocerla, debes no solamente conocerla, debes ser obediente a ella. Bienaventurados los que oyen y hacen la palabra de Dios, Jesús lo dijo. Que esa sea tu razón, para que tú puedas ser ese soldado que Cristo quiere utilizar contra el reino de las tinieblas. Cierra tus ojos y pídele perdón. Te dice ser cristiano. Pídele perdón porque hemos fallado. ¿Quién puede ser digno de nuestro Dios? No hay un ser humano que sea digno de nuestro Dios, pero es su amor, es su gracia la que nos permite. Por eso empieza a ponerte a cuentas con Él y empieza a decirle, Señor, perdóname porque te he fallado.
Porque no, porque quizás he sido como aquellos 20,000 hombres, 22,000 hombres que, Señor, tú le hablaste a Gedeón, regresa a todos aquellos que sean miedosos, porque no he estado atento a lo que tú me has llamado. Ayúdame a ser de esos 300 que tú escogiste. Ayúdame a que yo pueda, Señor, estar atento a lo que tú quieres hablarme, a lo que tú quieres que haga. Pero quiero pedirte perdón, Señor, aún por mi falta de fe, porque he puesto otras cosas primero que antes que a ti, cuando a ti me debo. Porque, Señor, ¿qué sería de nosotros si no estuvieras con cada uno de nosotros? Te rechazamos. No queremos muchas veces saber nada de ti. Pero, Señor, es tan grande tu amor y tu misericordia que nos perdonas. Entra en nuestros corazones. Pídele que entre en tu corazón, que te ayude a construir un santuario donde Él pueda habitar. Que Él sea aquel que viene a tu vida a cambiarte. Que Él sea para ti el que se sacrificó, el que triunfó en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Hazlo el Señor de tu vida, hazlo tu Salvador personal, confiésalo, confiésalo, invítalo a ser parte de tu vida. Recuerda, Él es el único que puede satisfacer tu necesidad. No hay nadie más. Y dile: Señor, no soy digno de ti, pero es tu amor por mí, por lo que te sacrificaste y saldaste mi deuda. Por eso te recibo como mi Salvador y como mi Señor, en el nombre de Jesús.